La ciencia, esa arena sagrada donde la búsqueda de la verdad debe prevalecer sobre cualquier tipo de influencia externa, no ha estado exenta de las garras de los intereses mediáticos y de las élites políticas y económicas. A lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo los premios más prestigiosos del mundo, como el Nobel, han sido dados a aquellos valientes que han desafiado las narrativas dominantes y han logrado, contra viento y marea, demostrar teorías que finalmente cambian el rumbo del conocimiento humano. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando estos pioneros científicos se enfrentan a la resistencia feroz de los medios y las élites que manipulan la información en su favor? ¿Qué sucede cuando la verdad no se ajusta a las expectativas de un sistema que prefiere el control a la libertad del pensamiento? Desde la teoría de la relatividad de Albert Einstein hasta el descubrimiento del VIH por Luc Montagnier y François Barré-Sinoussi, muchos de los científicos más influyentes fueron objeto de censura, desacreditación y desdén. Esto no ocurrió en un vacío. Los medios de comunicación, los intereses políticos y las estructuras de poder desempeñaron un papel fundamental en la marginación de estos grandes pensadores. En este artículo, vamos a explorar cómo los medios y las élites contribuyeron a la censura de descubrimientos científicos cruciales, cuestionando la validez de sus afirmaciones en lugar de someterlas al escrutinio de la razón y la evidencia. Y a la vez, expondremos el honor, el mérito y la importancia de reconocer aquellas teorías que merecen un Nobel más allá de las manipulaciones mediáticas. Los medios de comunicación, como actores clave en la difusión de la información, tienen una enorme responsabilidad en el establecimiento de lo que se considera verdad. Sin embargo, muchas veces esta responsabilidad se ve empañada por intereses comerciales y políticos. Los periodistas, en su afán de atraer audiencias o cumplir con agendas específicas, pueden contribuir a la creación de narrativas pseudocientíficas que favorecen a determinadas élites, mientras que descalifican a quienes se atreven a desafiar la corriente. Tomemos, por ejemplo, el caso de Linus Pauling, quien, a pesar de recibir el Nobel de Química en 1954, fue ridiculizado por sus posturas en contra de las pruebas nucleares y su defensa de la vitamina C como remedio contra el resfriado común. En lugar de ser celebrado como un científico audaz que se atrevió a desafiar la narrativa oficial sobre la guerra nuclear, los medios lo descalificaron, dejándolo en una posición incómoda entre el reconocimiento científico y el ataque mediático. Su activismo político fue percibido como una amenaza, una postura demasiado radical que los intereses de poder no podían aceptar. En la misma línea, Robert F. Furchgott, Luis J. Ignarro y Ferid Murad, que descubrieron el papel crucial del óxido nítrico en la regulación del sistema cardiovascular, tuvieron que luchar contra el escepticismo y la marginación inicial dentro de la comunidad científica. Sus descubrimientos desafiaban la visión tradicional de la medicina cardiovascular y los medios de comunicación, lejos de aplaudir su innovación, se dedicaron a ridiculizar sus teorías, cuestionando su validez hasta que la evidencia fue irrefutable. Las élites políticas y económicas también han jugado un papel fundamental en la censura de teorías científicas que no se ajustan a sus intereses. James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, por ejemplo, recibieron el Nobel de Medicina en 1962 por su descubrimiento de la estructura del ADN, una de las bases más importantes de la biología moderna. Sin embargo, años más tarde, Watson fue señalado y desacreditado por sus opiniones controvertidas sobre la genética y las razas, lo que llevó a muchos a minimizar su legado científico. Aquí, la manipulación mediática y la presión de las élites científicas que preferían mantener la narrativa sobre la genética de la raza fueron determinantes para empañar la reputación de un científico que había sido pionero en su campo. Igualmente, la historia de Barry Marshall y Robin Warren, que demostraron que la Helicobacter pylori era responsable de las úlceras gástricas, es otro claro ejemplo de cómo las élites médicas y la prensa científica intentaron minimizar un descubrimiento que desafiaba las creencias establecidas. Durante años fueron ridiculizados y atacados por sus colegas más conservadores que no estaban dispuestos a aceptar una teoría que contradecía lo que se había considerado la explicación oficial sobre las úlceras.
La manipulación de la ciencia. ¿Por qué no deberíamos ignorar a los desafiantes? Es esencial entender que la ciencia no avanza sin la valentía de aquellos que se atreven a desafiar las creencias establecidas. La historia está llena de ejemplos de científicos cuyas teorías fueron desacreditadas por los intereses de quienes controlan la narrativa, solo para ser reconocidas muchos años después, cuando la evidencia ya no podía ser ignorada. Los descubrimientos de Albert Einstein, por ejemplo, fueron considerados un desafío a la lógica y la razón en su tiempo. Su teoría de la relatividad fue inicialmente ridiculizada por muchos y los medios de comunicación del momento, como el New York Times, se encargaron de difundir una imagen de Einstein como un excéntrico y un loco más que como un genio. Pero el verdadero problema es que este tipo de censura científica fomentada por los medios y las élites lleva a la sociedad a ignorar descubrimientos cruciales que podrían mejorar nuestras vidas. Si se hubiera sucumbido a la narrativa mediática y política en el caso de Liu Xiaobo o John Money, por ejemplo, habríamos perdido avances fundamentales en derechos humanos y comprensión de la identidad de género. En lugar de rechazar a quienes tienen el valor de cuestionar, la sociedad debería tomar como ejemplo a aquellos que se enfrentan a la manipulación mediática y a las presiones de las élites para imponer una visión más amplia y enriquecedora de la ciencia. Si no somos capaces de valorar adecuadamente las afirmaciones de estos científicos, nos condenamos a perpetuar un sistema cerrado y controlado, donde las verdades incómodas no tienen cabida. El honor, el mérito y la ciencia hacia un reconocimiento justo. Un premio Nobel no debería ser solo un galardón, debería ser un símbolo de valentía intelectual y un testimonio de la capacidad humana para desafiar lo conocido en busca de la verdad. Quienes reciben este reconocimiento han sido pioneros que muchas veces han tenido que nadar a contracorriente, enfrentándose no solo a la incomprensión de sus contemporáneos, sino también a la resistencia activa de los medios y las élites. Su mérito no radica únicamente en la genialidad de sus descubrimientos, sino también en su capacidad para perseverar ante la adversidad. Por ello, más allá de las manipulaciones mediáticas, es fundamental que la sociedad reconozca y valore a estos individuos. Su legado no solo enriquece nuestra comprensión del mundo, sino que también nos invita a cuestionar el papel de los medios y las élites en la construcción del conocimiento. El verdadero progreso científico solo puede lograrse si damos voz a aquellos que desafían las narrativas establecidas y si no nos dejamos manipular por los intereses que buscan silenciar la disidencia. Así, el Nobel debería ser visto no solo como un reconocimiento de logros excepcionales, sino también como un llamado a la reflexión sobre el peligro de sucumbir a las narrativas creadas por los poderosos. La ciencia, como la verdad misma, no puede ser propiedad de unos pocos. En un mundo donde la verdad es mercadeada y el conocimiento es filtrado por intereses ajenos a la ciencia, solo aquellos que desafían el silencio impuesto por las élites podrán reclamar el derecho de ser escuchados. La verdadera revolución comienza cuando decidimos cuestionar lo incuestionable. Job Vázquez.